bateau va, danse ton mât, claque ta voile. Va, mon bateau va, pour elle et moi, vogue là-bas. Oui, 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 choisis la plus belle escale. Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, estamos en el aire y esto es Pulsión de Radio, cuarta temporada, episodio número 17. ¿Sí? Creo yo, o 18. O 18, creo que ya estamos. Sí. Bueno, muy buenas noches, Diego. Buenas noches, Gabriel Pulice. ¿Quién nos acompaña hoy en el estudio? Bueno, hoy nos acompaña una distinguida invitada, Florentina Gamarra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Muy buenas Florentina. noches, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Buenas La verdad noches, que es Florentina. un gusto estar acá con ustedes esta noche. Bueno, lindo contar con tu participación, además con un librazo vamos a presentar hoy, que bueno, no vamos a hacer todavía ningún adelanto, porque bueno, vamos a presentar el programa. Pero sí. Vamos a viajar a Oriente, ¿no? Sí. Vamos a viajar con Lacan. Sí, o sea, hoy vamos a estar entre Oriente y Mar del Plata, por ejemplo. Lo de Mar del Plata no sé a qué se refiere, ¿no? porque hoy no vamos a Mar del Plata. ¿Y a dónde vamos hoy entonces? Hoy no vamos a ningún lado. Hoy nos quedamos acá. Pero porque entre Oriente y Congreso vamos a estar hoy. Le cuento. Hoy tenemos nuestra sala de cine y viene Frankenstein a Pulsión de Radio. El Frankenstein de Mary Shelley, con José Rein, que hoy nos va a presentar esta versión magistral, protagonizada por espere que no quiero meter la pata. Bueno, mejor no les digo. mejor no meta la pata. No, porque siempre me confundo a Al Pacino con Robert De Niro. No, es Robert De Niro. Bien. Y digamos, ¿de ahí a dónde nos vamos a ir? Porque no lo veo acá, Luis Di Santo. ¿Por dónde anda? De ahí nos vamos a Boedo. Boedo. Porque bueno, Luis va a presentar un libro publicado en Valencia, en donde Luis participa como autor, que es Psicología Criminal y Forense. Ajá. Veo que hoy estaba en la luna de Valencia, confundí Valencia con Mar del Plata. Sí. Bueno. Bien. Lo que pasa es que solemos viajar mucho. Claro. La próxima semana vamos a París otra vez. Bien. Y vamos me mareo con tantos lugares. Y vamos a Rosario, pero hoy no, hoy nos quedamos acá. Bien, solo al Oriente. Bien. Vamos a escuchar para introducir Oriente en Pulsión de Radio. Vamos a escuchar un tema musical de David Bowie. A ver si el operador acierta. Ahora sí. My China girl, I feel
girl. I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. So the stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up in the morning, where's my little China girl? Ah, estamos en el aire. Pero nos está faltando la cortina de la hora de entrevista, Juanma. ¿Te acordás que te dijimos que de radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, estamos ahora sí con Florentina Gamarra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas de noches. Nuevo, Florentina. Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, vamos a hacer una breve presentación formal. Florentina Gamarra es psicoanalista y magíster en psicoanálisis, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Belgrano, investigadora UASIT, supervisora clínica de equipos de salud mental, cofundadora de LAZO, agrupación psicoanalítica, autora de diversos artículos académicos publicados en instituciones psicoanalíticas y en medios periodísticos, y autora de este libro que vamos a presentar hoy, Lacan, lector de Oriente, escrituras del vacío. Bueno, ¿qué es tu tesis de maestría? Exactamente. ¿Sí? Bien, que en donde ya en el prólogo, ¿no? Aparece una infidencia, muy lindo el prólogo realmente, que es el prólogo de Carmen González Tabuas. Bien. Querida Carmen, a quien le mando un saludo enorme y siempre estaré agradecida por su generosidad y por la manera en la que aceptó alojar y darle la bienvenida a este esbozo que no ha sido nada fácil meterse con Lacan y Oriente. Sí, bueno, pero ya ahí el prólogo prácticamente presenta a la niña con kimono, ¿no? Sí. Que, bueno, parece que hay algo, Lacan se encontró en algún momento convocado, ¿no? Por Oriente, y Florentina Gamarra también, y se encontraron en Oriente. Así es. Y en realidad esto es como una infidencia, ¿no? Porque cuando uno escribe, o por lo menos esto que comenzó siendo un escrito académico, cuando yo la contacto a Carmen y le comento un poco y le pido que hiciera el prólogo del libro, me acuerdo que una noche Carmen me dice, bueno, todo esto está muy bien, el libro, esto es un escrito académico, está muy bien, es impecable, está perfecto, pero si esto va a ser un libro, a este libro le falta la palabra preliminar del autor, ¿no? De la autora en este caso. Que te impliques con cual. el libro.
¿no? Y me acuerdo que yo ese día estaba en Bariloche, pasando unos días de descanso, me había llevado mi computadora, pero, digamos, era un momento en el que me disponía a descansar. Y Carmen me dice por teléfono, bueno, pero buscá porque tiene que haber algo que pueda introducir tu marca con Oriente. Tu marca, hay una marca ahí, y eso tiene que estar como palabras preliminares del libro. Cortamos y yo me quedé pensando y digo, pero ¿qué se referirá a esta mujer, no? ¿Qué marcas? Y efectivamente no tardó más que 1 o 2 horas en sobrevenir todo lo que en palabras preliminares aconteció como el recuerdo. Carmen ha tenido conmigo ahí una intervención, podríamos decir, que tuvo un efecto en donde, bueno, apareció el recuerdo del kimono. Apareció el kimono. Y no en cualquier momento, ¿no? Muchas son las cuestiones que hay. ¿Qué recuerdo pareció? El recuerdo es un recuerdo, no sé si es encubridor, como todo recuerdo, pero ha tenido algún sesgo asociado a la letra. El recuerdo es que mi padre era en una época gerente de ventas de una empresa de productos, ¿cómo decirlo?, de zapolanes, ¿no? En una época así en la que el rubro de la perfumería, y esto hacía que él tuviera que viajar muy a menudo a diferentes lugares, entre ellos Chaco, Posadas, ¿no? En Misiones, y él era oriundo, nació en la provincia de Misiones, con lo cual era muy accesible en una época en la que se solía cruzar a Paraguay y traer de allí todos los productos, ¿no? El Chinatown que viajaba y que se podía, Claro. de productos. Sí. Y en un momento, cuando Carmen me dice esto, yo me entregaba ahí a los brazos del sueño, digamos, oníricos, y sobreviene este recuerdo, que me tuve que levantar y escribir, lógicamente. Y es que mi padre me había traído, cuando yo tenía 5 años, un kimono rojo. Y la música que solía escuchar mi padre cuando yo era pequeña, digamos, estaba atravesada por efectivamente Rojo. Me señala Gabriel la tapa. Sí, claro. La tapa que muy generosamente... La tapa del kimono. La edición, sí, rojo y negro también, Bien. ¿no? El kimono era rojo. Así que Carmen me invitó a que esas marcas, a que esas letras pudieran ser testimoniadas, porque uno no investiga porque sí, uno no se siente interrogado ni interpelado por cualquier tema porque sí, y entonces le agradezco doblemente, ¿no? Solo por haberme abierto esa puerta y además por haberse prestado a la generosidad con la que escribió el prólogo del libro. Tu norte era el Oriente. Sí, exactamente, algo así, ¿no? Una reorientación, una reorientalización, podríamos decir. Este libro a quien yo estoy profundamente agradecida. No sé si ustedes tienen esa sensación de que cuando escribimos hay algo de eso que ya no es nuestro, ¿no? Que se convierte en otra cosa. Sí. Y pasa a tomar vida propia y al mismo tiempo no deja de ser algo propio también, ¿no? Sí. Por lo menos hay algo de la identidad de uno que pasa a ser compartida con el libro. Totalmente. ¿No? Y también, sobre todo, porque para nosotros, hispanoparlantes y demás, Oriente tiene esa característica de lo ajeno, ¿no? Oriente nos es ajeno. Y a mí me interpeló y me interrogó desde siempre la inquietud de Lacan por Oriente. ¿Por qué Lacan va? ¿Qué va a buscar a Oriente que no encontró en Occidente? ¿Qué fue a buscar a Oriente? ¿No? Y eso abre una... Bueno, es un momento muy particular, ¿no? Porque es, vos decís en el libro, porque hay cosas que yo me fui encontrando que son como de la intimidad, ¿no? También, que es parte de tu investigación, ¿no? Que es vos decís ahí algo así como que, bueno, durante la ocupación alemana de París tenía demasiado tiempo libre, ¿no? Había toda una serie de cosas que
bueno, no se podían hacer, ¿no? El lazo social estaba cercenado, se podría decir, ¿no? Y es en ese momento en donde Jacques Marie aprovecha el tiempo, ¿no? Sí, y de un modo muy particular, porque no nos olvidemos de que en ese momento las influencias estaban dirigidas hacia el maoísmo, digamos, en una lectura del confucianismo, confucianismo, sí. Todo muy confuso. Todo muy confuso, claro. El comunismo chino, ¿no? Sí. Confundido con... Sí. Sí, y confundido, ahora cuando vos decís el comunismo chino, ¿no? Yo rojo pensaba... y negro. Sí. Sí. Y qué particularidades y con qué Lacan estaba dispuesto a negociar y con qué no. ¿No? Lacan tuvo una posición, creo yo, absolutamente política en sus viajes a Japón. No fueron A ver, ¿por qué lo decís? Porque me parece que si nosotros empezamos a situar en qué momentos los hace, Lacan tiene 2 viajes a Japón, uno es en el año 63. Disculpa una pregunta, ¿y la relación de Lacan con Oriente es con China o con Japón? Empieza con China. Empieza con China y empieza, digamos, creo que inicialmente por algunas marcas que ya se encuentran, podríamos decir, en el 53, cuando nosotros leemos el seminario 1, ya está ahí el Zen, ¿no? El analista debe proceder como el maestro Zen. Lo que pasa es que en mi recorrido, digamos, fue muy de la mano con el encuentro de Lacan con François Cheng, ¿no? François Cheng, que es chino, ¿no? Es de origen chino. Sí, claro. Radicado, digamos, en Francia, sí. ¿No? Y entonces, cuando Lacan lo conoce, yo no quisiera haber tenido a Lacan de amigo en esa época. ¿Por qué? Porque se tomaba esas licencias de que Lacan era capaz de llamar a cualquier hora, en cualquier momento, sí. ¿No? A fuerza de ese deseo que en un momento François Cheng... 3 de la mañana. Sí, 4 de la mañana. Sí, Lévi-Strauss lo padeció... Absolutamente, ¿no? Sí. Bueno, es lo mismo que dice Russell de Wittgenstein. Tal cual. ¿No? Que Wittgenstein lo llamaba a cualquier hora para decirle, acá hay un hipopótamo. Tal cual. ¿No? Esos deseos férreos, ¿viste? Que por decirlo de algún modo le perturban la vida, ¿no? Porque el deseo perturba, claramente. Sí. Lo que pasa es que no es lo mismo que alguien te perturbe a las 10 de la mañana que alguien te perturbe a las 4. No, y que te llame Lacan a las 4 de la mañana, cual. ¿no? Que no es lo mismo que te llame cualquiera. Y con las preguntas que hacía Lacan. Claro. Entonces, un buen día este señor, francoparlante, imaginémoslo, ¿no? Sinólogo, filósofo, un hombre serio, que tenía una familia. Sí. Y en un hombre común también. Común, pero le dice a Lacan, escúchame, Jack, ¿no? Se lo debe haber dicho, creo que no sé si en chino, pero seguramente, dejémonos de jorobar, ¿no? Yo tengo que publicar mi próximo libro en el año 77, que es la escritura poética china, no es cualquier libro. Estoy absolutamente abocado a eso, te voy a pedir, por favor, por mi bien y por el de mi familia, ¿no? Que me dejes de hinchar. Claro, para la moto. ¿No? Para un poquito, ¿no? Todo bien, que sos Lacan, pero todavía no sos Lacan. O sea, aflojale un poco. No, igual después cuando era Lacan, porque Nacio nos contaba que Lacan lo llama a la clínica donde estaba internada su mujer para tener familia, diciéndole que al otro día fuera por la traducción por la traducción de los escritos. Tal cual. Y una de las cosas que François Cheng cuenta justamente en Lacan y el pensamiento chino, digamos, hay muchas referencias en relación a este encuentro, es que Lacan era verdaderamente un interesado férreo, ¿no? Y Lacan iba efectivamente al hueso. Entonces le dice, yo quiero estudiar todo, desde el Tao Te Ching, ¿no? Hasta la escritura, y Lacan estudió chino, estudió japonés, Lacan meditaba con su maestro Paul de Meville, ¿no? Hay como una biografía que sería como el libro negro de Lacan, que pocos conocen, y a mí lo que me fue cautivando de esto es que fue específicamente lo que fue a buscar, como decía hace un rato, que por lo menos mi hipótesis, y que lo podemos conversar, es que lo que Lacan fue a buscar a China es alguna conceptualización del vacío que no tuviera que ver por lo menos con las ya conocidas y estudiadas, por supuesto, en relación a las matemáticas, la lógica, ¿no? Un vacío distinto que se lo presta a Oriente.
Y a mí eso me cautivó. A mí eso me pareció, no me pareció azaroso, me pareció que ahí Lacan se traía algo entre manos, y lo que se trajo entre manos a partir del estudio del concepto de la conceptualización del vacío como noción oriental, noción china, es el litoral. Y ahí quedé atrapada. Eso fue lo que digo, porque por ahí para nosotros es mucho más factible encontrarnos con las definiciones en torno al vacío a partir de las elucidaciones de la teoría de los conjuntos, de la lógica, las matemáticas, ¿no? El conjunto vacío. Pero el aporte, el gran aporte que me parece que Lacan encontró en Oriente, a mi criterio, estaba como bastante deslucido, o pasó por alto. Y me encontré con un mundo ahí. Bueno, porque se podría decir que ahí se encuentra, no solo en la escritura, ¿no? Porque hay un lazo, particularmente en la escritura china, ¿no? Porque después vamos a ir a Japón. Pero entre la escritura y el arte, ¿no? Sí. No hay un borde tan... la misma escritura china es poética, se podría Totalmente. decir, ¿no? Y hay ahí entonces eh, algo de la transmisibilidad respecto de lo real y del vacío, ¿no? Que aparece de una manera que no se pone en juego en la escritura latina, por ejemplo. No, de ninguna manera, ni siquiera para nosotros como fieles occidentales, en donde tenemos esta enorme capacidad, inmediata capacidad para pensar dualistamente. En ese Enseguida sentido, se nos arma la grieta, ¿no? sí. Una vez vos lees en François Chen cuál Sí. es la diferencia entre ¿no? el día y la noche. Sí. Y por ahí un chino te va a decir, no, el día es el instante más oscuro de la noche, es donde empieza a amanecer. Entonces el pensamiento no es dualista, no está en las coordenadas reflexivas, digamos, de espacio-tiempo. Hay otro, ¿no? Esto que mucho tiempo después, ¿Hay pliegues? sí, hay pliegues, hay ribetes, hay tonalidades, hay coloraturas, ¿no? Nosotros estamos, digo porque a mí me sirve mucho esto para pensar nuestros vicios como psicoanalistas. Nosotros hablamos, repetimos a veces, ¿no? El agujero, el borde. ¿Todos los bordes son iguales? No hay ribetes, no hay rugosidades, no hay tonalidades, no hay coloraturas. ¿A qué se refiere Lacan cuando habla del borde? Sí. Bueno, hay playas que tienen piedras, otras que no. Y el sonido del agua es... Algunas calentitas, otras más frías. Sí. ¿No? Y cuando tenés oportunidad de escuchar el ruido del mar, en el momento en el que el agua se lleva los caracolitos, ese sonido es distinto. No es el mismo agua, podríamos decir, ¿no? Entonces, creo que a mí me sirvió todo esto para poder encontrarme con la diferencia que hay entre sonido y sentido. Esto es lo que me parece que la letra le aporta a Lacan. Estos estudios en donde se encuentra con un pintor del siglo XVII, Yi Tao, en donde este señor escribe sobre el trazo único de pincel. ¿Por qué hay un trazo único de pincel? ¿Qué significa que haya un trazo único de pincel? Y que haya un rasgo unario, ¿no? Sí, bueno, porque ahí del trazo único de pincel al rasgo unario, ¿no? Y parece que ahí entonces Lacan se encuentra con modos de mostrar, ¿no? Con alternativas como para mostrar algo de eso sobre lo que no se puede decir, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a Japón ahora musicalmente, Bueno. de la Uy. mano de King Crimson con Mate Kudesai. Wow. Y a la vuelta vamos a ver algo del arte oriental también. ¿Cómo no? ¿Mm? Me encanta. Bueno, vamos. eh,
Espera, por favor, mate Kusai. Bueno, estábamos con esa búsqueda de Lacan, ¿no? En relación a, eh, bueno, lo que encuentra ahí en la escritura china, en el arte oriental y, y modo de transmisión y, que justamente está en relación a esa búsqueda de cómo transmitir lo que no se puede representar. Sí, ¿No? totalmente. Y que me parece que él encontró, por lo menos yo en lo que traté de, mi investigación tomó dos momentos de la enseñanza de Lacan, en donde me parece que la idea de la influencia sobre Oriente se puede dividir por lo menos en dos. No quiere decir que no en más, pero por lo menos en Bien. dos. Una que tiene que ver con los primeros años de su enseñanza, en donde, digamos, que se apunta ahí a esa docta ignorancia, ¿no? Digamos, a ese lugar en donde el analista interrumpe, donde el analista queda homologado al maestro Zen en tanto no responde. Es un momento en el que Lacan se ve muy influido por las enseñanzas del Zen a través de una corriente, que es la de los koans, ¿no? Esos enunciados Sí. que siempre implican un acertijo, que no se entiende, por ejemplo, qué ruido hace el aplauso con una sola mano, ¿no? Cosas que uno, si las quiere pensar desde la mente, para los Esto que orientales, dice Lacan, ¿no? El el absurdo. maestro irrumpe Exactamente, con un grito, una patada, ¿no? exactamente. Y me Sí. parece que ahí es localizable por ahí cierta idea de vacío que también encontramos, ¿por qué no?, en el seminario 7, ¿no? En esa metáfora del alfarero, como eso que se construye en torno a. O el famoso pote de mostaza. Bueno, ¿cómo es el pote de mostaza? Digamos, justamente uno de los ejemplos Sí, parecido al de la exacto, alfarera es exacto, ¿no? el pote de mostaza. Sí, ¿no? sí, sí. El pote de El mostaza pozo de- vacío, tal digamos, cual, el ¿no? ejemplo que da él del pote, sí, tal cual, es eso. Ahora, después hay otro momento con el que yo me encuentro que es el de la reducción, el del vaciamiento, que ahí me parece que es interesante hacer una distinción, porque no es lo mismo el vacío que el vaciamiento. Y es acá donde me parece que Lacan encuentra esa articulación tan maravillosa, no solo del vaciamiento del sentido, sino de la impronta del sonido, lo sonoro. Como si lo sonoro rompiera el sentido. Hay algo del sonido que permite ir más allá del sentido. Claro, lo sonoro, pero no ya en el enlace significante. No en términos, si querés, fonemáticos, podríamos Bien. decir, ¿no? Sino lo sonido en tanto lo que un sonido nos afecta, ¿no? Nos toca el Exactamente. cuerpo, Exactamente. Ahora, ¿no? Nos vibra. es lo, digamos, ¿es lo sonido sónico o lo sonido áfono? Y esa es una pregunta que yo, por ejemplo, ahora estoy completamente atrapada. Resonancias, consonancias y asonancias. Es algo que me interroga, pero justamente, porque no hay nada más áfono que ese punto cúlmine de una voz, ¿no? ¿De qué se trata esa voz de la que hablamos? Cuando hablamos del sonido, no estamos hablando de algo que se pueda articular rápidamente al sentido, sino que estamos hablando en el momento en el que el sentido se termina y lo que queda, lo que se puede morder, lo que se corroe. Bueno, pero además hay otro punto que me parece que es importante situar, ¿no? Que es esto que solemos decir, ¿no? Que las orejas no tienen párpado, Claro. ¿no? Entonces, que el impacto, ¿no? Del sonido no en lo que tiene que ver con el sentido, ¿no? Y nos toca en el nivel de la afectación, nos Sí. toca el cuerpo, Totalmente. por dentro. Sí, que hay que ver que dentro. Bueno, pero No, porque es sí. un dentro, digo, en este Sí. sentido, ¿no? Las Sí. orejas no tienen párpado, Sí. no sabemos dónde Y por eso nos yo te toca, decía que si pero no tenemos es la que... piel, Sí, y por eso yo te decía hace un ratito ¿no? que en eso que vos decís de la piel, eso es lo que aparece en los párpados del Buda, Bueno, ¿no?
A ver, Seminario 10. cuéntelo para La última audiencia. clase. Cuéntelo para la audiencia, por favor. A pesar de las diferencias que hay Sí. entre traducción y traducción, y si Lacan estuvo en tal En templo Tandil, si o estuvo tal- en Tandil. Sí, claro, ¿dónde fue eso? ¿No? Si fue en la de Liniers, en la iglesia de San Expedito, no sabemos. O en San Cayetano. No podría sabemos. venir. Lo que encontró fue Sí. que hay ahí, en esos párpados del Buda, un punto que es tíquico, digamos, un punto que no es rellenable, ¿no? Ese vacío que tiene que ver con ese entre. Tíquico de Tiqué, ¿no? Y que también Pero de no algo... de TikTok. No. Bien, porque ¿no? Ahí, No de TikTok, sino Claro. se parecería más es verdad, al de la Tiqué que al de TikTok, tal cual, sí. del tiquismo, ¿no? Sí, exactamente. Eso que al mismo tiempo marca la distinción entre el ojo y la mirada. No es lo mismo. Eso me parece que capta ese efecto de lo irreductible, que a mí me parece, es una hipótesis que tuve que me acompañó en la investigación, es que la letra le permite a Lacan los inicios de poder establecer un pasaje de esa lógica, ¿no? Que arranca siendo esa lógica tan conocida y tan desarrollada como la lógica modal, a lo que después va a producir en sus estudios sobre lo nodal, la topología, el entre, el litoral, es el origen de eso en el seminario 18. Cuando él dice efectivamente, ahora yo me encontré con, no sé si vieron que cuando a veces releemos desde un momento, ¿no? Una precup que podríamos establecer, cuando uno se encuentra con esa frase o esa definición que Lacan da de la letra, ¿no? El soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Y no es lo mismo leer eso cuando uno se está formando en eso que se suele llamar el primer Lacan, que quién sabe qué es el primer Lacan, el segundo Lacan, el tercer Lacan. ¿Cuántos Lacanes estaríamos teniendo? Ahora no lo sabemos, pero en esa cuenta que se hace, no es lo mismo esa estructura, digamos, que entender que el soporte material, que el discurso concreto toma del lenguaje. Ahí ya tenemos cuál, ¿no? Soporte material, que discurso concreto toma del lenguaje, en la instancia de la letra estamos hablando, no estamos hablando de los 70. No. Discurso concreto y lenguaje no son lo mismo. Nos pudimos preguntar eso, porque Lacan lo dice en el 18. Yo, si hubiera querido, habría dicho la instancia del significante, pero no dije la instancia del significante, dije la instancia de la letra. Pero mira, porque acá hay algunas perlitas que quizás ayudan también a poetizar, ¿no? Que es esto que vos situás ahí en el libro, ¿no? Del poeta Dai Rong-shu, no sé cómo se pronunciará. Es el tema de la pronunciación. Que dice, sí, yo igual ya he pronunciado las cosas de Su, sí, que dice, una escena creada por un verdadero poeta, ¿no? Es semejante al campo azul, que cuando lo calienta el sol despide una niebla etérea, que es una especie de emanación del jade que contiene el suelo. Esta escena se contempla de lejos con la impresión de que jamás se podrá uno acercar a ella. Qué acertada es esta observación. Imagen más allá de las imágenes, paisaje más allá del paisaje, algo que las palabras corrientes no logran deslindar. Esa es una cita de François Cheng, de la escritura poética china, que por lo pronto lo que hago es recomendarles, sugerirles. A mí me parece que uno no debiera morirse sin leer a François Cheng. O sea que si alguien tiene pensado morirse prontamente, procúrese. Sí. Si alguien se está por morir, vaya lea Cheng antes. y búsquelo en Mercado Libre, no sé si estará en la librería, pero no se muera sin leerlo. O si no, pueden tomar las citas de Lacan, lector de Oriente, que están como muy bien respetadamente citadas. Esta maravillosa cuestión, ¿no? de lo pequeño, de lo sencillo. Por eso me parece que después Lacan va ahí, en eso que reduce. Y cuando vos hace un rato, Gabriel, situabas la diferencia entre China y Japón, sí, me parece que ahí lo que nos sirve es la figura, la escritura del haiku,
El haiku es un poema. Ujú. Brevísimo. Brevísimo, que además tiene una estructura formal, podríamos decir. Yo me la pasé escribiendo este libro, escribiendo un haiku por capítulo, que después cometí el error de no poner el haiku en cada capítulo. Ah, ¿no los incluiste? No lo hice. Será Ah. para una próxima edición. ¿Quién Sí. sabe? Sí. Y, Y escribía- y a lo mejor lo podés anticipar, esa segunda edición con los Bueno, haiku. hay una, si querés, Sí. hay una experiencia que puedo contar brevemente que tiene que ver con esto, ¿no? De que simplemente un día me encontré contemplando una luz, de la luz solar, que entraba por el reflejo de una ventana de mi casa. La verdad que es muy poco poético en sentido occidental lo que voy a decir, ¿no? Porque el reflejo impactaba sobre el tender. No tiende Claro. la ropa, Sí, sí. ¿no? Algo que uno diría, eso de poético no tiene nada. Sin embargo, la poética para los japoneses, la poética del haiku, tiene que ver con capturar el instante, con lo evanescente, aquello que Freud situaba, si ustedes recuerdan, en la transitoriedad. Bueno, pero fíjate que hay, ¿no? Justamente la poética del tender, ¿no? Sí. Hay Tinder porque... Bueno, no, porque no va a haber Tinder. la poética del Tinder es otra cosa, es otra poética, pero de pronto vos te sorprendés encontrándote con la poética del tender. ¿No? Sí, y que eso redujo. Sí. Hay algo que se captura ahí. Esto es lo que tiene el arte oriental, el arte japonés, que Sí. digo por esta razón que me parece que a mí me cautivó lo que Lacan fue a buscar ahí, porque lo que Lacan fue a buscar ahí es cómo para los chinos, para los japoneses, porque quizás decir hoy oriental es abrir quizás una geografía que quizás no nos sirve tanto a nosotros, pero Y hay una frase que resuena de no hace mucho tiempo de alguien que ocupa un cargo importante, ¿no? Que ha llegado a decir que los chinos son todos iguales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido lo decís, hablar de Oriente como si fuera todo la misma cosa, bueno, es de algún modo una falta de respeto, pero yo me tomé cierto pero vos trabajo. te tomaste el trabajo de ubicar esas diferencias. Sí, y ¿no? por algo en algún punto Sí. quedó como lector de Oriente y no lector de China. Ajá. No. ¿Sí? Mm. Yo me encontré con algunas cuestiones que quizás no están en el libro, es verdad, están en la investigación, están en la tesis, pero no están en el libro, que es, por ejemplo, sobre cierto recorrido en torno al sufismo, en torno al Islam, en torno a ciertas cuestiones que no todas tienen el mote de la religiosidad, Mm. pero sí de la espiritualidad, ¿no? Entonces, estas cuestiones efectivamente me parece que para nosotros son importantes, porque nosotros, ¿por qué nos ocupamos de lo psíquico? ¿Qué es lo psíquico? Lo psíquico es psique. Y psique nace originariamente desde la etimología griega denominado como alma. Ujú. Y nosotros seguimos diciendo, ¿no? La psiquis. ¿Y qué es la psiquis? ¿Y qué es el alma? Esas cuestiones que para nosotros son efectivamente lo irreductible, porque tampoco es lo mismo el alma para Homero que el alma para Aristóteles. Hace algunos años, Jean Alouche, en una actitud bastante provocativa, había planteado que no había que dejar de hablar de psicoanálisis y hablar de speak análisis, que era un juego entre speak inglés y espíritu. Sería una traducción literal, sería espíritu análisis, pero con el juego translengua con el speak, ¿no? Tal cual. Ujú. Porque para nosotros podría ser la langanálisis. Sí, algo así, ¿no? O el espíritu de la lengua, digamos, ¿no? Exactamente. El análisis del espíritu de la lengua, digamos, ¿no? Y creo que, como, bueno, básicamente mi investigación se centra en ese medio, que para mí se circunscribe en el seminario 18, no, para mí, digo, mi recorrido anduvo por ahí. Porque Florentina Porque me parece que ahí es donde incluso me encontré con que la tapa del seminario 18, sobre todo la edición italiana,
todas letras chinas que muy bien están en la traducción de Paidós situadas, donde Lacan vuelve a las escrituras de Mencio, que Mencio en realidad, vamos a Sí, ser sí, respetuosos de es- la lengua, es Men-su. Sí, ¿Bien? Que para nosotros Sí. es, ¿no? Confucio no es Confucio, es Confucio. Acá los latinos le dijeron, mandale Confucio, Confucio. que total todo suena igual. Sí, es Mencio. como a mi supermercadista chino que se llama Wang y todos lo llaman Juan. Él es Juan en Tal el cual. barrio. Y, Claro. y tenemos lo propio con Lao Tse, que todos decimos, che, las escrituras de Lao Tse. Sí. No, Lao Tse, posiblemente, para nuestro pesar, no haya sido quizás un hombre. Y haya sido Lao Tzu. Tzu significa, ¿no? Antiguo maestro. ¿Qué sabemos quién fue el antiguo maestro? Claro. Son las entonces esas cuestiones que se van deformando, que van teniendo Sí, esas... que es un teléfono descompuesto, Sí. ¿no? De algún modo. Son transliteraciones. Sí, bueno, está el Siddhartha, ¿no? De Germán Hesse. Gautama, Sí, ese príncipe hindú que alguna Sí. vez le dijo a su padre, che, papá, ¿por qué nosotros vivimos rodeados en oro y acá hay gente que se está muriendo Sí. de hambre? ¿No? Y por esa pregunta fue y él dijo, yo me voy de acá. ¿No? Sí, claro. Siddhartha Gautama. sí, sí, sí. ¿No? Y todo esto nace en el hinduismo de 15 siglos antes de Cristo. Parece que antes de Cristo pasaban cosas mucho más divertidas que a partir de Cristo. Lo que pasa es que nosotros nos las perdimos todas, digamos. Pasaban muchas cosas. Bueno, hay teorías, hay un documental muy interesante en Netflix que es sobre los apocalipsis del pasado, que sostiene una hipótesis muy fuerte de que en realidad hay, retomando el mito de la Atlántida perdida, que hay pruebas suficientes para sostener que hubo una civilización, por lo menos que se sitúa en 12.000 años antes de Cristo, ¿no? En el momento de la glaciación, ¿no? Los atlantes, ¿no? Y También. sí. Mm. Pero bueno, es otro tema. Bueno, Pero y ya que ubicás esta diferencia, ¿no? En China, Japón, ¿y qué fue a buscar específicamente a Japón? A mí me parece que lo que él tuvo con François Cheng fue toda se le abrió todo un mundo en relación a cómo pensar la cuestión de la escritura. Y si nosotros consideramos que Japón no tenía un sistema de escritura, el sistema de escritura japonés lo toma de China. Ujú. sí, Y entonces ahí en esa deriva entre sistemas llamados Kunyomi y Onyomi, digamos que son uno de los dos sistemas que parten del kanji original chino, me parece que él ahí encontró una clave de cómo se pasa de la palabra, ¿no? La pregunta si es anterior la palabra, si es anterior lo escrito. Y en ese punto me parece que aparece la dimensión de la letra como un punto de juntura entre una cosa y otra. porque hay de la escritura china a la escritura japonesa otro nivel de abstracción, ¿no? Absolutamente. Y- Y eso y- se ocupa muy bien Roland Barthes. Y la escritura Sí. japonesa es más alfabética. Utiliza los caracteres chinos en forma alfabética. En realidad Hay, dos. hay dos escrituras Claro, digo, pero japonesas. uno de, Sí. digamos, una de las tomas que hace de la escritura china es que los ideogramas, digamos, o los pictogramas los utiliza en forma alfabética. Hay una, claro. Por eso también está bueno diferenciar cómo para los chinos una cosa es el pictograma y otra cosa es el ideograma, ¿no? Que ahí es donde me parece que Lacan encuentra la clave para diferenciarse de lo que es la representación, la imagen acústica de Saussure. Es otra cosa esto. No Bueno, es el pero famoso soldado, ¿no? no, Soldado ojo, que Lacan ahí en el medio se encuentra con Peirce, ¿m? y ni hablar. que introduce el índice, el icono, introduce otro modo de pensar las representaciones, ¿no? Absolutamente. Pero Que- ¿sabes qué? Perdón, sí. ¿sabes lo que me pasó a mí? Que yo dije, bueno, bárbaro, está bien todo esto, ¿no? Matemática, lógica.
pero el chabón, para decirlo con Sí. respeto, ¿no? Fue a Japón. Sí. Nos tiene que interesar por qué fue ahí, qué fue a buscar, ¿no? ¿Qué encontró ahí? 2 veces fue, no una. Ujú. Y la segunda, 71, gracias a que el avión cambia en un momento Ujú. precipitosamente el rumbo, se encuentra con ¿no? Con Siberia. Siberia. Ujú, Y de ahí vuelve y dice, muchachos, literature. ujú. ¿Qué? ¿No? Como, sí, esa juntura. Bueno, ahí. Estamos en los minutos finales. Contanos del libro en sí mismo. ¿Quién lo editó? Bueno, este libro está editado por Cascada de Letras. La agradecida completamente a Antonio Jiménez, que es quien lleva a cabo la labor de la edición, y que me ha permitido que se le respete tanto el diseño de tapa, ¿no? ¿De quién es el diseño de tapa? Mío. Ah, Mío, y que le mando Sí. un beso a todos los que respetaron el diseño de tapa y a quienes ¿Te no. pusiste el kimono para hacer la No, tapa o a decir verdad me lo compré. Me lo compré y tengo un kimono rojo, Nuevo. pero eso nuevo, intacto. Me lo iba a poner hoy, que ese pero te- me pareció ese que ya no es el que te regaló No. nadie? no es el que me regaló ese mi te lo padre, es compraste el que vos. me procuré. Bien. Exactamente, sí. Así que, y la verdad es que nada, es un libro a quien yo le estoy agradecida, porque estas letras me encontraron a mí, antes de que, ¿no? Fue un encuentro en el que a veces uno escribe a pesar de uno. Así que yo estoy muy agradecida por lo que este libro abrió. No fue fácil, la verdad es esa, no fue fácil encontrarnos como en una comunidad psicoanalítica en la que estamos más acostumbrados a otro tipo de lecturas, ¿no? Y que quizás hay que rigurosamente probar y probar y probar y probar, y Bueno, entonces agradezco. pero lo riguroso, sin embargo, vos sabés que yo no llegué a leer todo el libro, pero leí bastante. Y lo recibí como un soplo de aire fresco. Ay, qué bueno, muchas gracias. Y lo digo en el sentido de que no es un libro plagado de refritos, ¿no? Sino que es una escritura que hace un recorrido que me parece que bueno, está siendo muy bienvenido, ¿no? Muchas gracias. Para mí es muy especial tu comentario y te lo agradezco. El libro tomó forma de libro para editarse y para publicarse en el 2022, y a mí en el 2021 me ha tocado en el proceso de toda esta edición despedir a mi madre. O sea que es un libro que también tiene las marcas de los que no están y de aquellos con los que uno trata de hacer nuevas escrituras. Entonces realmente para mí es importante esta distinción, porque es algo que efectivamente no es sin otros. Uno nunca escribe sin otros. Estén o no estén, ¿no? Es ese punto en donde, y hoy me encuentro en una radio, digo, recordando esas frases en donde aquel que fue invitado a disertar a una radio, paciente de Margaret Little, ¿no? No se sabe muy bien a quién le habla uno, si a los vivos, a los muertos. Sí. Bueno, a veces uno escribe con los muertos también. Y no sabemos cuándo nos escuchan tampoco. O que hay algo que sigue hablando en nosotros, Sí. ¿no? Bueno, Muchas gracias. muchas gracias por venir, Florentina. Muchas gracias, Y un lujo el libro. Y bueno, nosotros nos estamos yendo a una tanda de la radio, y a la vuelta ahora vamos a ver si nos vamos directo a la sala de cine o pasamos primero por Boedo en el rincón de los libros. Muchas gracias, Florentina. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Todos los jueves, de 22 a 24. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Púlice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Todos los jueves, de 22 a 24. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Púlice, Luis Di Santo. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 11 de la noche.
Para ellos, que llenan nuestro corazón y a los que deseamos brindarle lo mejor, llegó Wow Glam. Diseños perrunos, confección de ropita a medida. Vos elegís el modelo, las telas y Wow Glam lo hace realidad. Un diseño único como tu amor de 4 patas. Visítanos en Instagram, wow.glam. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. Te esperamos. CAIA, Pizza Party y Catering. Realizamos todo tipo de eventos. Organización y planificación de eventos sociales, corporativos, pizza party, barra de tragos. También te ofrecemos degustación. Comunicate al 11 38 63 83 79 y seguinos por Instagram, Catering K-A. Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Reviví las mejores entrevistas y forma parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica. ¿Querés enterarte de lo que pasa en Latinoamérica? Escucha Mística Latinoamericana. Mística Latinoamericana. Actualidad, entrevistas y música. Conduce Martín Bersassi. Todos los lunes a las 17 horas por la RZ. Aprende inglés en el CUI y amplía tus oportunidades. Cursos presenciales y por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000. Comer rico, casero y saludable ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Contanos tu punto de vista y escribinos por WhatsApp 11 22 62 77 28. Conectate con lo que verdaderamente te importa. Conectate con tus emociones. Conectate con la RZ. La RZ. Somos como vos. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. Te esperamos. Todos los jueves, de 22 a 24. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Púlice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. Te esperamos. Las noches de los miércoles en la RZ mezclamos historias y música con una propuesta distinta. 6 grados de separación. Diego Macei nos cuenta las grandes historias relacionadas con la música. Vamos a hablar 1 hora sobre música. 6 grados de separación. Historias mínimas alrededor de la música con un protagonista que nos va a disparar hacia otras historias, hacia otros artistas. 6 grados de separación.
Todos los miércoles, 23 horas, aquí en la RZ. ¿Querés enterarte de lo que pasa en Latinoamérica? Escucha Mística Latinoamericana. Mística Latinoamericana. Actualidad, entrevistas y música. Conduce Martín Bersassi. Todos los lunes a las 17 horas por la RZ. Cada semana tenés una cita para escribir con Luisa Balmaya. Apuntes del porvenir. Hay que decir ahora. Un encuentro para pensar con invitados el presente y el futuro. Apuntes del porvenir. Miércoles a las 14 por la RZ. Para que haya mañana. Tecnología, industria e innovación convergen en una nueva dimensión. Dimensión 5.0. Dimensión 5.0. Todos los jueves a las 16 horas, con la conducción de Gustavo Rodríguez por la RZ. Este año será el regreso que nadie pidió. No estoy solo. 7ª temporada, los sábados de 10 a 12. Conduce Dante Palma. Para muchos, 6 años ya eran más que suficientes. Pero somos obstinados. Hoy no estoy solo. Los sábados de 10 a 12. Vuelve. No estoy solo. Por la RZ. Los sábados a las 16 horas, con voz en el aire, La Luciérnaga Curiosa. Un programa de noticias y entrevistas del espectáculo e interés general, con Mónica Campi, Daniel Barros, Juan Carlos Blanco y Analía Villagra. No te olvides, los sábados a las 16 horas, La Luciérnaga Curiosa te cuenta todo. La Luciérnaga Curiosa, un programa federal por la RZ. Un poco de actualidad, un poco de noticias, algunas sorpresas, invitados y mucho más. Mañana te cuento con Juan Manuel Acuña. Mañana te cuento. Todos los jueves. Todos los jueves, de 22 a 24. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros. La columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, estamos ahí viendo en pantalla a nuestro querido colega y conductor y productor del programa, pero hoy en calidad de entrevistado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? No te escuchamos, Luis, a ver. A ver. ¿Me escuchan bien ahora? A ver ahora. Hola. Ahí sí, sí, Luis. ahora sí. Buenas noches. Ahora sí, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bienvenido también el invitado de cine, que creo que está ahí, ¿no? Sí, estamos aquí con José Reín. Y bueno, Luis, que hoy estás invitado a protagonizar el rincón de los libros libres, libreros y libreras, como le solíamos llamar. Y bueno, un libro en el que vos tenés la ocasión de participar, ¿verdad? Sí, en realidad mi protagonismo ahí es de actor de reparto, porque son varios autores. Sí. Es un libro de lo que actualmente llamamos un libro coral, escrito por varios autores y compilado. En España se dice director, no compilador, ¿no? Sí.
por alguien que es el que lleva a cabo este proyecto, José Luis Álvarez Robles. Bien, bueno, contanos, ¿querés hacer alguna referencia en relación al director / compilador de este libro? Sí, en realidad, digamos, yo lo conozco a él, como muchos de los vínculos que yo tengo, tanto a nivel local como yo te diría, como a nivel de ultramar, diríamos, de una manera azarosa. ¿Sí? ¿Cómo lo conoces? Él trabajaba con otra de las coautoras, Eva Jiménez González. Sí. Ella yo la conozco en México. Él estaba haciendo acá un trabajo en Mendoza, con el gobierno de Mendoza. Él me escucha en una charla que yo doy en su momento por el Ministerio de Justicia, cuando yo trabajaba ahí. Y después me lo encuentro en México, ¿no? Ya en forma personal. Quedó el vínculo y él tiene armado una especie de ONG que se llama Ibercrimia, que es el Instituto Iberoamericano de Investigaciones Criminológicas. Entonces ahí hay gente de diferentes países, ¿sí? Ibero, porque está Portugal, España, y de México para abajo hay representantes, no sé, no de todos, pero sí de muchos países. De hecho, el libro refleja un poco esto, porque hay gente de España, de Portugal, de Argentina, de México, ¿sí? De México 2, incluso hay alguien de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, un lugar, vamos a decir, con cierta fama y complejidad por las cosas que han pasado ahí en las últimas décadas. Y él también es docente e investigador en la Universidad de Valencia. Sí, no sé si ustedes saben cómo es el régimen universitario ya en Europa, por lo menos en España. No es como acá, que nosotros estamos en el remo, en dulce de leche de repostería todo el tiempo. Allá, aparte de pagarles bastante bien, la mitad del año dan clases y la otra mitad investigan, publican y van a los congresos. Vos hablas de los docentes universitarios. Exactamente. Sí. Sí, ¿qué me querías preguntar, Gaby? No, te quería lo que te quería preguntar era en torno de qué tema en particular o cómo es que surge la convocatoria, ¿no? Bueno, la convocatoria surge a partir de este espacio de Ibercrimia, donde en general hay ponencias, congresos que se realizan, cursos, articulaciones con diferentes espacios académicos, ¿no? Esa es por lo menos la cuestión. De hecho, hay algunos congresos que se hacen en Portugal, otros se hacen en España. Aquí en Latinoamérica no recuerdo, desde que yo soy parte de esa organización, si se ha hecho alguno. En general, lo que uno podría decir es que quizás esto es un poco diferente para aquellos que estamos atravesados por el significante del psicoanálisis, ¿no? Es un campo que nos es un poco ajeno en general, que es la psicología forense, la psicología criminológica, los diagnósticos, las tipologías, su incidencia vamos a decir, en el ámbito jurídico, ¿no? Sí, y sobre todo... Vos solés decir que en realidad los psicoanalistas y el discurso analítico es extranjero en ese campo, ¿no? Es extranjero. Ahora, yo te quiero contar un poco de mi extranjería. Sí. Porque yo he seguido un poco la frase del filósofo argentino fallecido hace poco, César Luis Menotti. Sí. Para entrar hay que saber salir. Entonces, cuando yo me empecé a dedicar a ciertos temas que tienen que ver con la serialidad y se derivaron otros temas, yo recuerdo que los analistas me decían, bueno, da una charlita de esto y larga este tema. Sí. ¿No? Temiendo que yo me contaminase y que la gente me viese de una manera un poco rara. Y los forenses me decían, bueno, sos de acá. ¿No? Entonces, esa extraterritorialidad
tuvo su costo. Si yo la mantuve en el campo académico y la mantuve como un equilibrista no muy bueno, ¿no? En el sentido de que era muy difícil hacer equilibrio entre discursos y prácticas diferentes. Ahora me fui encontrando con que la gente más formada en estos temas, olvídate de Argentina, donde el psicoanálisis más o menos tiene alguna influencia en la gente, aunque no se diga el psicoanálisis. Pero en otras partes, es casi hasta una mala palabra, está considerado más del lado de tirar las cartas, de la cosa esotérica, que de algo serio. Sin embargo, cuando me preguntaban por qué yo me dedicaba a esto y qué tenía que ver mi formación con esto, yo les explicaba que encontraba algunos conceptos, algunos articuladores que habían estado en el origen de esto y que luego fueron olvidados, o pasan con mucho conocimiento, trasladados a otro campo donde sufren la transformación y fueron olvidados su origen. Yo me daba cuenta que ahí había algo importante, ¿sí? Y que eso me daba cierta comodidad para trabajar en el tema. Eso llevó su tiempo. Y toda la gente de otra formación me entendió, con una ventaja de mi parte. Yo hablo apto para todo público. Y escribo bueno, para es algo que venís ejercitando, ¿no? También. Y cuando vos tenés que hablar con gente de otros discursos, tenés que hacerte entender. Para mí, el texto que siempre lo tengo en referencia y de tanto vuelvo, es: ¿pueden los griegos ejercer el psicoanálisis? Charlas con un juez imparcial. Ese texto es fundamental para entenderse con otros que no curten en el palo de uno. Fundamental. Porque ahí Freud mantiene el rigor, habla muy claro y recibe una serie de preguntas, que en realidad se las pone a ese juez imaginario, preguntas de perogrullo, muy sencillas, que no son preguntas de tribu, de jerga, pero que a veces son las más difíciles de responder. Hace poco comentaba con alguien, en función de esto, un artículo de Sinatra de Leol, pero acabo de descubrir, revisando mi caótica biblioteca que estoy volviendo a ordenar, que había un artículo de la APA unos años anteriores similar, donde se hablaba de las frases de autorización que utilizan los psicoanalistas para sus ponencias, donde cada 3 o 4 renglones había una frase de autorización de un autor de referencia considerado de consenso importante. Freud, Lacan, por supuesto, y otros. Entonces él se preguntaba: ¿cómo argumentaríamos sin citar a esos autores en un auditorio que no esté acostumbrado a esos autores y ni siquiera fuesen de referencia? Sin embargo, le transmitiríamos lo que queremos transmitir, claro, y que lo entiendan, ¿no? En un auditorio al que esos autores no les signifique nada, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, yo he navegado por esto. De hecho, aquí yo tengo la biografía de mi artículo y es la Biblia junto al calefón, podría decir. A ver, ¿no? ¿nos podés decir el título, Luis? El título de mi artículo es de la perfilación de autor desconocido al análisis del caso. Bien. ¿Por qué? Porque el tema de perfilación de autor desconocido, que lo conocemos más por la ficción, por la serie, por la televisión, es algo que se instala, y es lo que yo pongo en mi artículo, se instala hará unos 50 años, va mejorando, tiene un montón de software, tiene un montón de extensión de situaciones más allá de la seriedad, y hoy esos sistemas de investigación los utilizan casi todos los países del primer mundo. La perfilación, ¿no? No, la perfilación no, el análisis de la investigación criminal, donde la perfilación es un capítulo. Bien. Y que no siempre es posible ni necesario. Pero lo que yo pongo en este artículo es ese desarrollo y el fundamento de por qué. Y también con los antecedentes del caso. De hecho, creo que es la primera vez que en lo que podríamos llamar los antecedentes históricos se pone este texto, que es un texto marginal, pero que para mí es totalmente pertinente en este camino, que es el estudio sobre el presidente Wilson, de Freud y Bullitt. Sí. Freud le tenía una tirria terrible a Wilson, porque prácticamente suponía que era el que había escrito la letra del Tratado de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial. Bueno,
Entonces, escriben esto en 1923 los dos, a 4 manos. Luis, con un agregado, porque ahí también hay una cuestión personal, porque el jefe de prensa de Wilson, cuando viene, digamos, a firmar el Tratado de Versalles, era Edouard Vernet, que era el sobrino, digamos... doble sobrino de Freud. El doble sobrino político de Freud. El librito de la propaganda que vos también escribiste. Exactamente, que digamos, el tío Sigui le tenía una tirria particular. Bueno, este libro lo escriben en el 23, pero dado que eran hombres decentes y honorables, se juramentaron que solamente iba a ser publicado cuando muera la viuda de Wilson. Cosa que ocurrió en 1966. Y ahí recién se publica el libro. Acá nosotros tenemos la suerte, no sé si habrá ejemplares, de que Letra Viva hizo una edición. Una traducción de ese libro. Bueno, ¿Tenés el título? Sí, el estudio psicológico del presidente Wilson. Ah, bien. Que por supuesto está en el haber de mi biblioteca. en el caos de la... En el caos, pero en el haber caótico. Bueno, pero lo que quiero decir, esto de sacar las características de alguien que no se conoce, que no se ha entrevistado personalmente, por el producido de sus actos, es algo que empezó a tener una historia en ciertas investigaciones criminales. Incluso en el 43, la antecesora de la CIA le pide a una serie de estudiosos de Harvard y Yale, el campo Psi, que hagan un perfil predictivo de Hitler si pierde la guerra con motivo de propaganda de inteligencia. Donde hay psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, ¿no? Es un informe que está en internet, mecanografiado, en PDF, cualquiera lo puede leer. Es un informe desclasificado. Pero bueno, luego aparece la serialidad, aparece este instrumento para predecir los nuevos pasos de un criminal, sobre todo de lo que hoy podríamos llamar crímenes de goce, ¿sí? Homicidios, femicidios sin una motivación vincular aparente, delitos contra la integridad sexual, su combinación, desapariciones con motivación sexual, ¿sí? Toda una serie de delitos con una serie de técnicas diferentes. Entonces, lo que hace hoy el que trabaja en este campo, que tiene una gran impronta psi este campo, no es un perfil, es analizar todo lo investigado. Por eso se llama analista de casos, ¿sí? Donde vos tenés que tener un conocimiento amplio, holístico, para leer eso, y muchas veces lo que haces, y esto es lo que yo planteo en el artículo, no es dar un perfil, la persona tiene estas características, que es lo que se suele hacer, y muchas veces es impropio o no tiene sentido, sino lo que se llama el plexo indiciario. Correlacionar cosas que están ahí, pero que no han sido vinculadas. Bueno, pero en donde lo indiciario ahí nos pone en íntima conexión con la búsqueda del autor, ¿no? Exactamente. Bueno, en ese caso, yo en mi experiencia particular, que casuísticamente es breve, no van a ser más de 20 casos, ponerle 25, tengo 2 casos muy ilustrativos al respecto. Un caso de un robo donde la persona, después de muchos días, por algunas lesiones, muere por ese robo, una mujer. Donde había huellas de los ladrones, pero que no podían ser cotejadas porque le faltaba cantidad de puntos de huella. Es un tema que no vale la pena explicarlo. Entonces, bueno, piden intervención. Yo no veía nada que pudiese aportar de cierta calidad, hasta que veo que entre 2 informes firmados por el mismo médico, el informe de autopsia y el informe de certificado de defunción, que puede leer 3 veces la causa, o lo vi de entrada, había una palabra de diferencia. Esa palabra de diferencia cambiaba absolutamente el rumbo de la investigación. Y en otro caso, donde vos me diste una mano, entre otros colegas, el caso de una desaparición sucedía hacía 13 años atrás, o 9 años atrás, ¿sí? Que luego, para mi sorpresa, por un trabajo que yo hice bastante conjetural, pero sólido, la carátula fue homicidio, que sería femicidio, ¿sí? Sí. Condenando al autor,
sin cuerpo del delito, cosa que en la jurisprudencia es sumamente escaso. ¿Sí? Entonces, el analista de casos puede aportar eso. Sí, porque ahí en ese caso fue la consistencia lógica, ¿no? Claro, pero a ver, el tribunal podría haberlo tomado o no, porque no suele tomar estas cosas. Sin embargo, eso y otra cosa más la tomó y le dio una consistencia. Cuando yo hablo de estos casos, incluso con gente de España que me dice, si no hay esto, si no hay aquello, si no hay lo otro, no se puede hacer nada. Y yo le digo, sí se puede, o se puede intentar. ¿Sí? Entonces, lo que, más allá de cómo resultó jurídicamente, el tema es que hay una posibilidad de pensar y de hacer, vamos a decir, que es importante. Una posibilidad analítica, porque hay que aclarar que esto no es psicoanalítico, pero sí es analítico. Y también recordemos que Freud, cuando estudió con Charcot y escribe esa historia en sus textos, él decía que él podía haber estudiado con un montón de gente muy importante, pero toda su transferencia estaba con Charcot, salvo con el doctor Brodel. ¿Qué hacía el doctor Brodel? Autopsias. Y Brodel, antes de abrir, miraba la persona, el cadáver de la persona que estaba ahí y decía un montón de cosas que después comprobaba. O sea, el indiciario, donde algo de eso también ha influenciado en la constitución del psicoanálisis, también está en este campo, ¿no? Ese contrabandeo, que es pequeño, que es una sazón solamente, porque el plato de comida lo prepara otro. Uno a lo sumo lo sazona con este elemento, es lo que me ha permitido hablar con gente de disciplinas y de formas de pensar totalmente diferentes y entendernos de alguna manera. Bien. Y este texto, que es mi colaboración dentro de este trabajo, de todas estas personas, que son personas con mucho recorrido, ¿no? con cátedras, ¿no? Con máster, pero quizás con otras, con líneas que no son exactamente las de uno, permite alguna interlocución posible. Para mí no es poco. Y situar un tema que es relativamente novedoso todavía en el mundo hispanoparlante, incluso darle otra vuelta de tuerca. Todavía no se instaló el tema y se le da otra vuelta de tuerca. Bien. ¿Sí? Luis, te voy a pedir, por un lado, el título del libro, que nos recuerdes quién es el director, compilador, y la invitación justamente a que podamos contar con quienes vos consideres, además del director, ¿no? Como para poder dedicarle próximamente un programa a la presentación más amplia, ¿no? De estos temas. Bueno, el libro se llama Psicología Criminal y Forense, así. Está editado por una editorial muy importante en estos temas, Tirando Blanche. José Luis Albarroles, director, compilador y coautor de 5 de los 10 capítulos. Y con José Luis quizá podemos hacer algo porque tiene costumbres noctámbulas. La diferencia horaria no sé si va a impactar tanto como en otros invitados del ultramar. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y bueno, nosotros, Luis, nos vamos a ir a un breve tema musical porque ya estamos aquí con José, que bueno, nos vamos a tener otro invitado, que es ni más ni menos que Frankenstein. Qué lindo. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Pero te digo que estos minutos que estuve con ustedes estuve por encima de lo que puedo estar en este momento. Así que me retiro dignamente. Bueno, hasta el jueves, Luis. Un fuerte abrazo, Luis. Hasta luego. Bueno.
piloto ni nada. Camino del infierno, nadando leyes, no supo repartir sus fichas y su cielo ennegrece. Nunca fue listo de pesos, no siempre un listón de centavos. Su hogar de misiones se traga mal. Se va gritando por diablo, por pura cortesía. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, muy buenas noches, José. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches. Bueno, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y bueno, y hoy recién decíamos, vamos a mandarle un saludo a Hugo Boskin en el día de su cumple. Un feliz cumpleaños. Bueno, y tenemos a Frankenstein. Tenemos a Frankenstein. A Frankenstein de Mary Shelley. De Mary Shelley. ¿Sí? Vamos a tomar la versión del 94 con Kenneth Branagh de director y Robert De Niro también en la actuación y Kenneth Branagh en la actuación. Bueno, tenemos un libro, ¿sí? Una película que se basa en un libro que está escrito en 1816. Sí, por una mujer. Por una mujer que tendría a esa altura 18 o 20 años. Sí. Una joven mujer una joven. En una tormenta de nieve en los Alpes suizos, junto con Lord Byron, Polidori y otra gente, se pusieron a jugar, a hacer historias. Y salió una historia bastante consistente. También qué amiguitos, ¿no? Que tenía. Con esos amiguitos. Claro. Y el subtítulo del libro es Frankenstein o el moderno Prometeo, que ya el subtítulo se las trae, ¿no? Sí, digamos que no estamos jugando, bueno, juguemos a escribir clásicos. Sí, ¿no? sí. Es parecido a lo que le pasó a Freud con Fliss, cuando Fliss le decía que sus interpretaciones de sueños me resultan harto chistosas. Y Freud, en lugar de ofenderse, escribió El chiste y su relación con el inconsciente, una obra metapsicológica así. Ojalá, ¿no? O uno hiciera una cosa así. Tuviera esos amigos. Bueno, yo estoy contento de ser amigo de Diego Yaiche, también me estimula el pensamiento y tiene comportamientos un poco más normales que los de Flies. Está. Sí. Acá tenemos a alguien que ya introduce el tema de Prometeo y tenemos a Prometeo. Y en el inicio de la película tenemos a Walton, que es un explorador que va al Polo Norte, que se encuentra con el padre de la criatura, que sería Víctor Frankenstein, que está huyendo de la criatura hacia el frío Polo Norte. Quiere decir es que alguien está escapando de su propia creación. Sí, que lo viene siguiendo de hace rato. Y ahí se encuentra y le dice a Walton que no le crea nada, que no lo escuche, está desesperado. Quiere decir que tenemos tres personajes que han tratado de ir más allá de los límites de lo humano. El explorador Walton, Víctor Frankenstein, que ha querido vencer a la muerte, y Prometeo, que le quiso robar el fuego a los dioses. O sea que Prometeo es el fuego de la ambición. ¿Sí? Es alguien a quien un águila le come el hígado cuando está encadenado, cuando lo están tratando de domar, el hígado se le regenera y al final termina ahí en un acuerdo, con un anillo. Al final lo doman. Pero vamos a partir de la idea de que hay tres personajes que tratan de ir un poco más allá, ¿no? Después dijimos que la autora, sí, pasó a la historia casi no muy conocida.
No, se porque conoce a Frankenstein. Se conoce al ¿no? monstruo. Se conoce al monstruo. El monstruo se Pero Mary Shelley le queda robó- a la sombra del monstruo, ¿no? salvo por esta idea de Kenneth Branagh muy preciso que dice Frankenstein de Mary Shelley. Se conoce a la bestia, Sí. pero no a la bella. Exacto. Sí. Y otro robo es que la criatura lleva el apellido del padre, que no se lo había querido dar. Digamos, porque Víctor Frankenstein da el nombre al monstruo, con lo cual hay dos robos, ¿no? Frankenstein roba todo el protagonismo como monstruo, ¿no? Entonces uno diría, está más cerca de El juguete rabioso de Roberto Art que de El jardín de senderos que se bifurcan de Borges, porque en un caso se trata de ir a robar los libros, ¿no? Y en el otro se trata de ir a reventar la biblioteca del padre ya leída, ya constituida. Entonces estamos en el campo del robo, ¿no? Tenemos entonces un producto de laboratorio, ¿no? Un producto artificial, como puede ser la artificialidad de engendrar vida. Y los problemas que van a venir después de concebir, engendrar vida y no hacerse cargo de la propia creación. Con lo cual, este libro parece ser una advertencia de las terribles consecuencias de no hacerse cargo. Bueno, en términos lacanianos se podría decir de no alojar, ¿no? De no alojar y de poder diferenciar esa cuestión entre el fantasma de un semental, el que engendra y da vida, y un padre. Un padre que sería el que promete un mundo, el que tiene la función de organizar un yo ideal, de todos esos pedazos, ¿no? Los ojos de la madre, ¿sí? La voz del padre. La orejita de la vecina. Exactamente. Ahora alguien va a prometer un mundo. Ahora, Sí. Bueno, vos decías, estos tres personajes pecan, ¿no? De una ambición desmedida, digamos, ¿no? Ahora, esta promesa, ¿no? De un mundo, ¿no? Esta promesa del padre, ¿no es un poco excesiva? No, es una ficción necesaria. ¿No? Claro, digo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Digamos, por ahí en los tiempos de Mary Shelley todavía se sostenía un poquitito más. Pero digo, de que un padre pudiera, ¿no? Prometerle a un hijo, insisto, sobre todo en esta época, un mundo. Sí, el problema es cuando no hay ninguna promesa, ¿no? Es decir, esa función paterna de tratar de encapsular lo vivo, de decirle a esa sustancia viviente, a esa pura vida sin muerte que inscripta con el trabajo que implica la humanización, ¿sí? Hacer de esa foto del feto Alejandro Ariel llamaba la diferencia entre el recién venido y el recién nacido. A eso me refiero con la promesa, ¿no? Una promesa que se va a cumplir siempre de manera fracasada, pero por lo menos hay un don. Me parece que en la película va a aparecer claramente cómo la criatura le pide al padre algo. Sí, tiene mínimas exigencias. ¿Qué le pide? Le pide, en primer lugar, a Víctor, en primer lugar, le pide que le dé una novia. Le dice que él está completamente destrozado, que él es el aborto. Uno podría decir que esa interrupción de embarazo que no se produjo un aborto viviente. Entonces le va a pedir, haciéndose cargo de sus déficits, de su dimensión horrenda, de sus cicatrices, le va a pedir algo más o menos acorde. Y le va a pedir una novia para venirse a Sudamérica. Le va a decir, me das una novia, me voy a Las Pampas, como Freud alguna vez mandó a un paciente de Eduardo Weiss, le dijo, ese sujeto mándelo a Sudamérica. Es intratable. Mándelo a La Pampa. Mándelo a La Pampa.
Ahora, la criatura tiene muy poco del padre. Acá, esto es un, digo, Frankenstein es un niño abandonado. Estoy tentado de hacer tanto. Pero bueno, vamos. Frankenstein es un niño abandonado que con un librito, ¿usa peluca? El diario, no. Pero más o menos, podría ser. Con un librito chiquitito, con un sobre todo del padre, que es lo único que le quedó, más o menos intenta armarse un mundo. Intenta aprender a leer, espía una familia por el chiquero, la porqueriza, se ilusiona con la idea de una familia, le da a la familia comida en un momento cuando la criatura escapa y está tratando de entender su origen. Estamos siguiendo el libro de Mary Shelley. Y estamos siguiendo la película. Y la película siguiendo el libro. La película siguiendo el libro. Bien. ¿Sí? Tenemos entonces una criatura que, habiendo sido engendrada, es abandonada. O sea, un Frankenstein niño. Un niño abandonado, claro. Esto que aparecía en el tema de los redondos. Sí. Los redondos expresan bastante bien esa cuestión, ¿no? Es decir, un no niño que va a tratar de hacer con los pocos elementos que tiene alguna historia. Entonces, en un momento, la criatura espía una familia, trata de ayudarla con su fuerza vital, eso que el padre le dio, le pone la comida y se esconde. La gente dice, uy, el espíritu del bosque, qué bueno. Trata de tener un lugar. Trata de tener un lugar, pero no sabe manejar muy bien la histeria. Agarra y les da todo. Y no les avisa que es medio... que tiene algunas cicatrices. Que tiene algunos problemitas estéticos. Interesante, en la película se pone a hablar con el anciano, que es ciego. Y el anciano lo reconoce. Lo reconoce ahí en alguna forma, yo ideal, lo escucha. Le tocan las cicatrices, es decir, sitúa que ha sufrido mucho. Cuando lo ven los demás, le pegan, lo corren, se tiene que ir. La dificultad de ese padre para poder, vamos a decir así, encapsularlo vivo, para sobre un fondo de muerte permitir que alguien viva y goce, al haber dejado esa vida salvaje, lo convierte en un asesino. Él va a matar al hermanito de Víctor y va a matar a la incestuosa mujer de Víctor. Entonces, no sé si recuerdan que Víctor tenía una madre muy incestuosa, muy apegada. Cuando muere la madre, Víctor enloquece, quiere por eso resucitar a los muertos, y es ahí aparece donde surge la idea del Frankenstein. Ahí aparece la idea. Y además, en ese mundo cerrado, la medio hermana, la hermana de crianza, Elizabeth, termina convirtiéndose en su mujer. Y la criatura le promete que se va a vengar, que va a estar ahí la noche de bodas y la va a matar. Efectivamente, mata al hermanito, mata a Elizabeth y después le va a pedir una novia. Víctor, ¿qué hace? Después de todo eso. Después de todo eso. Víctor, con los pedazos de Elizabeth, le arma una novia. Elizabeth, cuando se ve así, se suicida. Entonces, termina todo. Sí, la famosa novia de Frankenstein. La famosa novia de Frankenstein. Entonces tenemos un padre bastante deficitario para tener algún don para con el hijo, ¿no? Este hijo que le pide poco, pero algo le pide, le puede pedir algo. Y por último yo situaría, antes de volver al inicio, al abuelito de la criatura, al padre de Víctor. A ver. En una parte de la película
ya había muerto el hijo chiquito, ya había muerto la hija nuera, y Víctor estaba muy triste. Y el abuelito, el padre de Víctor, le dice, pero tenés una tristeza desmedida. O sea, para que tengamos un monstruo, tenemos que tener 2 monstruos antes. ¿Sí? Sí. Alguien que desconoce absolutamente las dimensiones del duelo y del dolor. De Bueno, ahí son las 3 generaciones que Lacan sitúa para que se produzca una psicosis, ¿no? De ahí, acá no tenemos una psicosis, ¿sí? Tenemos alguien que, dejado de la mano de Dios. Bueno, para producir un asesino. Para producir un asesino, ¿sí? Ahí yo volvería al punto de partida. En el punto de partida hay algo de la administración del fuego que está muy bien planteado en el libro, ¿no? Frankenstein es alcanzado, Víctor Frankenstein es alcanzado por la criatura y finalmente la criatura lo prende fuego en una hoguera en el Polo Norte. Y la criatura dice, finalmente, es mi padre. Ahí la criatura lo nombra como su padre, ¿no? Entonces, es la criatura la que nombra al padre. Sí, no es el padre el que nombra a la criatura, claro, ¿no? Que sigue huyendo de la criatura. Entonces uno diría, hay algo ahí, una gran dificultad respecto de la calentura, ¿no? La calentura puede ser un nombre del padre, que puede ser la calentura en relación a la crianza, ¿no? Las cosas que un padre tiene que organizar para que esa vida prospere. Es lo que Borges se imagina en Las ruinas circulares, ¿no? Tener un hijo que tenga destino en otras tierras. Borges no tuvo hijos, pero a mí muchas veces me gusta hacer dialogar Frankenstein con otro libro que me parece que, digo, Frankenstein es un libro que los analistas tienen que leer. No está bien escrito, pero tiene una estructura impecable, ¿no? No está bien escrito, está escrito por una chica. Yo aprovecho para recomendar. No por una chica, por una chica chiquita, de 18 años que escribe complicado ahí en ese momento. Escribe con las herramientas pero que me tiene. parece, es uno de mis libros preferidos, me parece uno de los mejores libros como clásico, porque plantea esta dimensión tan clara de la importancia de la crianza, ¿sí? Y la dificultad de el no hacerse cargo de la crianza. Ahora yo lo haría dialogar con otro libro parecido, que también los analistas creo que tendríamos que leer, que es Pinocho. Pinocho iba a recomendar otro, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero bueno, podría ser otro libro, ese lo veo más a veces para las patologías del consumo. Pero hay toda una serie en de el cosas. momento pero de bueno, la a ver el química, Pinocho, vamos con el Pinocho. Con Pinocho me parece que es justamente una marioneta, ¿sí? Es de madera. Sí. Pinocho, a Pinocho le va mal, ¿no? Y Pinocho todo el tiempo está preocupado por su padre, lo tiene que ir a encontrar. Pinocho también se tiene que ir a encontrar, tiene que ir a salvar al padre, que se lo morfó una ballena. Sí. Y todo el tiempo Pinocho piensa, mi padre debe estar pensando en mí, pobre mi padre. Pero el padre no lo preparó, ¿no? Pinocho no es un niño de verdad, es un recién venido, no es un recién nacido. Pasa por... En la historia, Collodi, ¿sí? Era la tierra de la madre del autor. En realidad se llamaba Lorenzini, el autor de Pinocho. Pero tomó el apellido del territorio de la madre. Del lugar, sí. Del lugar. Sí, sí. Así que para constituir a alguien en un niño de verdad, y al padre no se lo tiene que traer una ballena. Entonces tenemos ahí otro libro acerca de las dificultades de la constitución subjetiva para alguien que ha sido, lo han dejado plantado. Me parece una joya los diálogos
entre la criatura reclamándole al padre que intervenga y el padre. Sí. De ahí, bueno, esto que tomaba en los temas en relación a los redondos. Y respecto a... Vos ubicabas que este filme en particular es el único que respeta, digamos, la obra literaria, ¿no? ¿Y qué es lo que no se respeta, ¿no? Claro, ¿cuáles son los hallazgos de este film, ¿no? Del film mismo? Me parece que la idea de que el monstruo o la criatura habla, ¿sí? De que reclama, de que cuenta su dolor, de que cuenta el dolor de haber sido dejado plantado. Que podría ser en un general, analizante. Que en general, sí. Podría ser alguien que se puede, que puede pedir, que puede odiar, que puede maldecir. Nosotros tenemos esa clínica. Tenemos permanentemente esa clínica de los que con muy pocos elementos han sido dejados plantados. Yo me acuerdo una suerte de lema que habían acuñado colegas del equipo de la dirección de género, ¿no? Del municipio de Lomas, que decían, ningún pibe nace chorro, ningún niño nace violento, ¿no? Y acá en relación a esto que vos presentás, ¿no? Aparece un Frankenstein muy tierno, ¿no? Y pidiendo alojamiento, ¿no? Es el recién venido que pide ser alojado de alguna manera, ¿no? Y que ahí, de pronto se va generando otra cosa, ¿no? Pero no es lo que aparece en el punto de partida. Lo que llamaríamos en términos de Freud los pobres diablos. Por ejemplo, el texto de Una neurosis demoníaca del siglo XVII, el pintor Cristóbal Heisman hace una neurosis demoníaca y Freud interpreta eso. Dice, este tipo es un pobre diablo, por eso hace una neurosis demoníaca. Y dice, la medicina, ¿sí? Ha dado actualmente hipocondríacos. Los hipocondríacos son gente pobre, gente que dice, tendré, voy a tener. La neurosis demoníaca, dice Freud, es el antecedente de la hipocondría. Los pobres diablos serían eso. Yo recuerdo el caso de una neurosis demoníaca del siglo XXI que atendí durante bastante tiempo, donde justamente ese paciente me recomendaba las letras de Los Redondos, ¿no? Hoy escuchábamos recién. Los Redondos. ¿Qué tema? Estábamos escuchando Cruz Diablo. Cruz Diablo, sí. Bien. Y estaba el infierno de Luzbelito, es un espejo para nosotros, creo que dice en un momento Sipo, somos los hijos de multivioladores muertos, y como todos saben, los hijos de puta no descansan nunca. Entonces hay algo de el padecer y el cansancio para los que hemos escuchado esa clínica de Borde en los límites del dolor, de la locura, del resentimiento, ¿sí? Del maldecir. Son los que no han podido ser bendecidos, los que no tienen, no han sido esperados. Sí, y que ya no hay ninguna confianza posible en el otro, ¿no? Exactamente, son desconfiados del otro y desconfiados del inconsciente. Ahora, cuando eso sucede, eso es realmente divino. ¿Sí? El caso que yo comento, tengo un librito sobre la persecución, uno de los casos tiene que ver con esa neurosis demoníaca y cuenta la travesía de alguien que vende el alma al diablo, ¿sí? En medio de su pobreza, y yugula ese delirio dejando de lado eso, integrando que en realidad lo que había ahí era
un terrible dolor. Un terrible dolor. Entonces me parece que el hallazgo de la película es que hace hablar a la criatura con el padre. Hace que la criatura se constituya en alguna forma de hijo, o del hijo que no pudo ser, por la mezquindad de ese padre. En el otro caso, la cultura en general transmite que es un monstruo, no transmite que es una criatura. Una criatura está más cerca de la idea de que ahí tendría que haber habido un niño y no un monstruo. Entonces, ese me parece que es el hallazgo de seguir a la letra el libro. Sí. Y José, en relación a la autora, ¿hay alguna referencia respecto de...? La hay, pero nosotros no la usamos, en general. Yo si no haríamos psicología del autor, pero si querés que te diga, me parece que es una expresión de lo que le sucedió, ¿no? Si uno quiere mirar la biografía, pero no nos interesa en ese punto. Bueno, vamos. Si a alguien le interesa ir por el lado de la psicología del autor, sí, pero nosotros tratamos de tomar la lógica de la película. La lógica de la película porque dice uno podría que decir, la madre de Frankenstein es Mary Shelley, ¿no? Sí. Si alguien quiere, porque ahí queda expuesto el padre, o ¿no? podría haber sido. Podría haber sido, y alguien se hizo cargo de que no fuera así, ¿no? Pero parece brillante esa posibilidad de diálogo y ese lugar en donde por lo menos algunos personajes le reconocen al monstruo una dimensión de criatura, fundamentan eso, ¿no? Walton escucha el sonidito de la flauta, es decir, la criatura puede emitir algún tipo de sonido. Y el viejo ciego lo escucha, puede hablar con él, le reconoce ahí una dimensión que trasciende la monstruosidad con la que ha pasado la cultura. Sí, escucha a la criatura, no ve al monstruo, ¿no? Cosa dificilísima. Sí. Bueno, y Diego, ¿algún comentario? Porque ya no. Estamos llegando. ¿Hay alguna cuestión más que quieras situar antes de despedirnos del programa? A veces estamos. Bien. Bueno, muchas gracias por favor, estar nuevamente en el programa. ¿Algún anticipo? ¿Tenés alguna idea para la próxima? Todavía no. Esta sí me pareció un padre de película. Entre el otro padre y este padre, podríamos, no sé, a ver si seguimos con los padres a lo mejor. A lo mejor seguimos con los padres. Por los padres de película. Bien. Bueno, nos estamos despidiendo entonces. Hasta el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ.